Vale, vamos a ello. Hola, soy Chris y te voy a enseñar cómo hacer la partida perfecta para esos jugadores que no están muy familiarizados con el rol. O simplemente porque eres un Game Master que necesita un sistema para poder exprimir y experimentar esas situaciones que tienes en tu cabeza, pero no quieres calentarte mucho la cabeza de cómo hacer que los jugadores lleguen a esa meta o a esa situación. Así que, si es así, estás en el lugar indicado. Para dar ejemplos tangibles de lo que voy a hablar, voy a tratar el tema de una partida que estoy haciendo, una historia llamada El Silencio de las Estrellas, para que así tengamos una idea más o menos de lo que estoy diciendo y no quede muy farragoso. ¿A qué me refiero con rolear? ¿Vale? Porque creo que esto es una cosa que estamos muy de acuerdo de que cada uno tiene un aspecto muy diferente de lo que es rolear. Desde mi punto de vista, rolear no es realmente interpretar como en un teatro un personaje, que sí, que da puntos, está muy bien, sino abstenerse a unas normas que previamente has establecido bajo un papel, un rol, que va a llevar tu personaje y el jugador tiene que sobrellevar de alguna manera. Un buen ejemplo es el paladín de Dungeons & Dragons de quinta edición, que básicamente tiene pues unos juramentos. Si los rompes, pues dejas de ser paladín. Fin. Y esto simplemente son reglas de alineamiento, como por ejemplo soy bueno y no puedo pegar a la gente inocente, o no puedo simplemente blasfemar sobre dioses y cosas de ese estilo. Es realmente el ejemplo perfecto de lo que es una clase de roleo máximo. Antes os voy a explicar un poco la movida de cómo empecé yo en el rol. Yo empecé con Rolemaster, que es un libro de los años 80 hechos por Iron Crown Enterprise, y bueno, la verdad es que es un libro bastante completo y bastante denso. Había que tirar hasta para cuando tenías que salir de la bañera. Increíble. Más tarde simplemente dije, voy a hacer un homebrew de Pokémon con dos grupos, porque tenía muchos amigos que querían jugar a rol, y pues bueno, hicimos un split de 4 y 4 y ahí jugamos un mundo. Y ahí es cuando me di cuenta de algo muy interesante. Cierta parte del grupo se le daba mejor rolear que a otro. Y no era por las situaciones ni nada de lo que yo planteaba. Muchas veces eran muy similares y tampoco era por lo que planteaba el grupo o hacia dónde iba o la alineación. Nada de eso. Era por el tipo de persona. A veces hay que tener claro que rolear son básicamente habilidades sociales. Habilidades sociales y no solo habilidades sociales, porque una persona puede tener una habilidad social muy alta y ser realmente tirar dados y ya. Y no es eso. No es eso. No es eso, ¿verdad? No es eso. Hazme caso que yo tengo gafas y soy listo. No es eso. El rol no es eso. Pues a raíz de eso me di cuenta de que, claro, al ver los jugadores tan parados, no solo parados, sino que tenían sus dificultades. Así que dije, ¿qué puedo hacer yo para mis próximas sesiones que pueda ayudar a paliar esa falta de saber hacerlo? Y que no solo quitarla y ya está, el tema de roleo y que se convierta en un juego de dados, sino que poco a poco dar la oportunidad al jugador a que vaya desarrollando una personalidad o una habilidad a la hora de rolear, porque al principio es muy difícil, no sabes de qué va la cosa, a lo mejor vas a casa de uno y te imaginas que va a llevar, yo qué sé, una sex dungeon o una movida rara así, y luego resulta que es un juego simplemente de tirar dados, o sea que, es decir, es importante. Uno de los consejos que os doy es el comienzo, la presentación de los personajes. Creo que no hay cosa más antinatural, artificial, que el hecho de que unos personajes se tengan que conocer por la cara. Es decir, muchas veces empiezan las sesiones en una taberna, en la cual, hey, yo me llamo Raúl, yo me llamo Pepe, ¿qué tal? Uf, qué bueno, madre mía, vamos a juntarnos a matar bichos porque sí. En mi caso, en El Silencio de las Estrellas, lo que hice es que los héroes ya se conocían previamente, porque querían evitar que les asaltasen y pues simplemente, pues, oye, vamos a la capital. Y aquí viene el segundo consejo en el tema de la presentación. Yo te recomiendo que empieces directamente con acción. Eso es una cosa que hace muy bien Final Fantasy, tanto el 7 como con el tema del bombardeo al reactor Mako número 1, o el Final Fantasy X con Auron y el tema de Zanakarn. Es decir, es increíble el inicio y tomad mucho de inspiración, juegos, películas, lo que sea.
Y os vais a dar cuenta de que el inicio muchas veces empieza ya directamente con la trama, empieza ya con un boom. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque se evitan muchas veces el tener que contarte previamente una presentación que muchas veces no queda muy clara o queda muy falsa o queda muy... Da igual, se conocen, punto. No hace falta saber nada más. Es más, es que no queda mal, queda bastante bien. Un buen inicio sería que los héroes sean espectadores de un atentado del malo final o posiblemente una catástrofe, algo que les una. Y si ya empiezas con algo que rompa los estándares del rol, ya es que lo petas. Pero si lo tuyo es algo más tradicional, que no está nada mal, pues oye, simplemente lo que he dicho al principio. Además, también puedes aprovechar el background de que ya se conocían con algo de la historia, como algo para que les dé un aliciente a buscar algo que tú quieres que vayan directamente. Obviamente esto depende de los jugadores, pueden ser más libres o pueden ser más atados en carriles. Yo os recomiendo que les dejéis hacer lo que quieran, porque al fin y al cabo para eso está, ¿no? Es decir, flipaos. O sea, yo lo que os recomiendo es que os flipéis con la historia todo lo que queráis. Todavía no os he contado cómo mitigar la falta de interpretación con personajes. Porque claro, si yo quiero jugar con mi tío, el bar Manolo, que no tiene ni idea de nada y nunca juega ni siquiera un juego de mesa, ¿cómo hago yo que esto no se quede inverosímil en el que se coja un personaje y no sepa interpretarlo? Porque claro, sí que es verdad que un personaje mal interpretado, pues no pasa nada, pero muchas veces se dicen cosas o se hacen cosas que no tienen mucho sentido. Pues yo, para solucionar esto, metí en mi historia, en El silencio de las estrellas, el género Isekai. ¿Qué es esto? Pues básicamente es que tus jugadores se meten en el cuerpo de sus personajes y ya está. ¿Por qué pasaría esto? Bueno, pues tú te inventas la excusa o simplemente no se lo digas y añádelo como un secreto en la trama. Yo tengo un jugador que se llama David, que tiene un personaje que es un alto elfo mago, que es Zeran. Y en este caso, Zeran decía cosas en el mundo como rushear, gankear, o a veces hablaba de teléfonos móviles, Twitter, YouTube, ¿sabes? No tenía ningún sentido, pero le salía solo, lo hacía sin querer. Y claro, podríamos poner la excusa de que está siendo David en el cuerpo de Zeran. ¿Me vais pillando? Son simplemente palabras, cosas que no proceden en un entorno de fantasía medieval. Pero bueno, también, si estáis haciendo otro tipo de rol como Cyberpunk, se podría decir que hablar de teléfonos móviles son artefactos obsoletos y sois unos carcas, ¿sabes? Eso también mola mucho, porque dependiendo de qué tipo de historia tengáis, puede ser una risa. Entonces, el caso es tener un poco de picardía y saber cómo adaptarlo. De verdad, os juro que es súper interesante ver cómo tus jugadores van evolucionando con este sistema, porque poco a poco van haciéndose su personaje, se van convirtiendo en él, porque le van pillando poco a poco el gusto a interpretarlo. Y tú, como Game Master, puedes aprovechar e incentivarles a que lo hagan cada vez más con puntos de experiencia. O como yo hago... A ver, no hace falta que sean puntos de experiencia. Yo lo que hago es, a lo mejor les meto, mira, pues tu personaje ha recordado que, no sé, cierta misión con tal persona y has ganado este conjuro gracias a ello, o esta experiencia, ahora eres competente con lanzas porque no sabías que lo eras. Y bueno, aparte, si esto te mola... es muy interesante la dualidad que puede llegar a tener el hecho de que un personaje se empiece a acordar de cosas de sí mismo. Es decir, que el jugador empiece poco a poco a descubrir su personaje, la verdad es que es muy interesante. Y voy a abrir la persiana porque creo que me estoy quedando sin luz, ¿no? Un poquitín, ¿no? Y creedme, yo flipé cuando vi por primera vez a Selene. Es decir, a Carla interpretando realmente lo que es una exploradora del bosque salvaje. Madre de Dios, fue increíble. Porque además, si te gusta meter movidas existenciales filosóficas, como a mí, es increíble, porque así le das como un peso más a la trama de lo que es perder tu vida anterior. Aunque realmente no sé si se alegran de haber perdido su vida anterior. Que eso es lo que mola. Vale, ¿y qué hago si una de esas personas que están jugando tiene mucha experiencia haciendo rol y no queda muy bien, ¿no? Que se haya ese desbalanceo, porque a mí me pasó con Celia, una amiga,
que le hice interpretar un personaje del mundo y wow, cómo lo interpretaba. Es que era increíble. ¿Qué pasa? Estaba perfecta la excusa, porque ella era un personaje que no le había pasado esto de meterse en otro cuerpo, era un personaje del propio mundo, y esto es lo que puedes hacer tú. Puedes hacer que los personajes que tú quieras simplemente sean gente del mundo. Y los demás que les cueste un poco más interpretar son peña que ha caído en cuerpos diferentes. No te caigas. Imagínate que eres un Game Master, como a mí, que me encanta meter situaciones súper locas y movidas súper raras, pero me cuesta un poco cómo hacer que los personajes lleguen a eso, a esas situaciones, a esos escenarios. Claro, esto es una cosa que tiene que ver un poco con el mundo que me he construido, pero perfectamente lo podréis meter, y es el tema de los recuerdos y los sueños, también las pesadillas, es decir, cada persona tenemos sueños, pesadillas, recuerdos, y esta gente puede llegar a recordar cosas que no sabían antes. Entonces, les puedes meter simplemente en una situación en la que recuerdan que están en un castillo con su padre, que no sé qué, ¿vale? Te puedes mover, hacer todas las movidas que quieras. Y aquí es cuando ya te planteas el decir, vale, pero si es el recuerdo de una persona no tiene sentido que estén todos los personajes. Da igual, es un recuerdo, mételos en todos los combates, en todas las investigaciones, en todo. Simplemente cuando narres la historia solo le narres a él. Imagínate, te encuentras unos goblins en ese castillo, pues todos lucháis, pero en el caso de que abra una puerta o decida algo de su historia, el personaje, en ese recuerdo, pues que lo decida él, los demás no existen. ¿Comprendéis por dónde voy? De ese modo puedes hacer one-shots, como me pasó a mí, que era de repente Halloween y pues a Selene le mordió un murciélago y aprovechando el tema de los recuerdos y todas las historias, pues tuvieron una pesadilla de que estaban en una mansión de una condesa que era una vampiresa. Bueno, increíble, fue increíble. Y para nada rompió la inverosimilitud porque era simplemente un sueño. ¿O no? Vale, aquí ya os meto un poco un tip, y es que es muy interesante meter el que saquen experiencia de esos recuerdos y esos sueños. Es decir, que no solo sean sueños, que también son cosas pues que, bueno, pues que van recogiendo conjuros, pues eso te lo quedas. Te acabas de acordar del conjuro, ¿te acuerdas ahora? Pues te lo quedas. Otra cosa más. Por ejemplo, a los jugadores nuevos les cuesta mucho elegir su personaje y muchas veces cuando lo eligen no saben exactamente a lo que van a jugar. Y luego a lo mejor te dicen, oye, es que esto no me gusta. Es importante que le preguntéis a vuestros jugadores si realmente están a gusto con su personaje. En el caso de que os diga que no les gusta esta clase, aquí viene una solución. ¿Os acordáis del tema de los recuerdos, de los sueños, todo eso? Bien, puedes hacer simplemente que ha tenido un recuerdo, un sueño, algo que haga que realmente conozca a su personaje y se dé cuenta de que esa no era la manera de utilizar el cuerpo de su personaje, sino otra. De repente has descubierto que no era un monje, era un paladín. Entonces tienes más conexión con los dioses y ahí empiezas a cambiar toda la ficha de personaje. Esto mola mucho porque aparte, con el tema de los recuerdos y todo, puedes hacerles probar ciertas otras clases. Has tenido un sueño de que eres un samurái de una tierra lejana, donde el cielo es cálido y el suelo es frío, y te lo inventas, ¿vale? Y de repente pues le haces probar la clase de samurái. Muy interesante este tipo de cosas. Aparte, incluso si quieres meter un poco más de hincapié en ese tipo de historias, puedes hacer que lo que aprendan de esos recuerdos, como ya te puedes imaginar, lo pueden llegar a absorber con su ficha de personaje. Algún dote, alguna cualidad, algún conjuro, lo que sea. El tema de la raza, eso sí que no le veo ningún sentido. Si sabéis alguna excusa chula para cambiar la raza de un personaje en el caso de que una persona se haya arrepentido, ponérmelo en los comentarios, me gustaría saberlo. Pero no se me ocurre nada. Eso sí que es lo único que no se me ocurre. Pero el tema de la clase, la verdad es que al no conocer tu persona, es normal. Y creo que eso es todo. Si se me ocurre algo ya os lo pongo después. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, y un besazo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Mapsas y sus mapsaps nos llaman gordos. ¿Gordos de qué?